Y dunque, ahora en lo que toca a tu laboro en el presente y el ladino, ¿qué modo de materiales tienes criado para la gente que no conocen tu actividad profesional, la que yo ya conocía propio antes de toparnos? ¿Cuál nos puedes contar? Eh, lo que puedo decir es que esto que yo escribo, esta poesía, Ujú, no es exactamente ladino. ujú, Es una lengua que tiene parte de ladino, ujú, además tiene parte que es imaginada, ujú, inventada por mí. ujú, ujú, Porque cuando no topo ciertos verbos o no ujú, sé cuál se dice o ujú. por qué se dice de esta manera, yo invento, Ajá, ajá, imagino. Ama, creo que aún metiendo estas palabras ujú, que son hierros o que no existen en el ladino, es un modo de mantener ujú, viva la sabor de la lengua. ujú, ujú, Eh, eh, para mí el ladino es una lengua muy especial. ujú, Está anudada o atada con ujú, el pasado, la ujú. familia, los Seguro. recodros, la chiquez. Ujú, ujú, Y me agrada que el lector pueda sentir esto también ujú, ujú. cuando melda los poemas. Seguro. ¿Y de qué decidiste escribir poesías y al lugar de otro modo de género? ¿Te placen más las poesías que la prosa o...? No, me place la poesía, me place la prosa, mas creo que eh, la poesía es especial porque quizá usa pocos verbos, Ujú, ama esos verbos se hacen grandes, se mueven en muchas direcciones ujú, diferentes. ujú, ujú, Sale mucho de dentro, mucho, ujú, mucho, ujú, mucho, mucho, ujú. mucho. No se acaba. Sí, Ancina, esto me pareció cuando me leí por la primera vez el libro Por mi boca, esta antología editada por Jacobo Sefami y Miriam Moscona. Y ande hay también una poesía tuya. Am, ¿Cuál es el título de esta poesía? ¿Nos puedes acordar? No tiene título. No No tiene tiene. título. ¿Cuál es No. el sujeto de esta Eh, poesía? El sujeto de la poesía es alguien que está mirando en la camareta, está mirando la Ujú, camareta de su madre, mira por este chico ujú, espacio de ujú, la ujú, llavedura ujú, eh, mira a la madre, mira la infancia, ujú, mira eh, sus recodros de ujú, la infancia y de la madre, sí. ujú, ujú, ujú. Muy bueno. Esta, esta poesía la meldimos en la clase de Oxford y le plació mucho a nuestros elevos y propio a mí. Y dunque seguro que la encomendamos para la gente que nos están sintiendo, que, que merquen el libro Por mi boca, que es una antología de textos sefaradíes, y melden esta poesía que mucho les va a placer. Ujú. Y el libro, todo Sí. es muy bueno. Ujú. Pienso que iba a haber una nueva edición de este Sí, libro. sí, sí. Ahora mismo Miriam y Jacobo están laborando en ello, Ujú. en esta nueva edición, sí. Muy bueno, muy bueno. Y ahora de la poesía sefaradí, ¿tienes entrado en contacto con otro modo de expresión cultural? Ya puede ser filmos o así en sí. Sí. Ahora
estuve laborando en un documental sobre Rachel Amado. Ujú. Eh, Saluditos a Rachel desde aquí, Ismirli también. sí. Ujú, Eh, mi marido él hace cine, ujú, estuvimos laborando en juntos ujú, para contar un poco sobre la vida de Rachel, quién es ujú, ella, dónde sí, nació, ujú, cómo ella acude a la ujú, lengua, qué cosa es la Dino Comunità ujú, y esto. Y em, yo soy también profesora de literatura e investigadora en la ujú, universidad y estoy investigando sobre eh, una mujer que se conoce, la única Darsanit en ujú, Izmir. Se llama Esther Morgués Algranti. Ella ujú, es de Izmir también. ujú, Nació y creció en Izmir y toda su vida escribió en judeo español. Escribió muchos artículos para jornales y revistas. Ama lo más curioso es que ella era darsanita en la sinagoga portuguesa. ajá, Las mujeres no podían hacer esto. ah, No estaba permitido para las ujú, mujeres. ujú. Estaba, Y estaba defendido estaba para... defendido para las Ujú, mujeres, ellas no podían estudiar o meldar los ujú, textos de la Torá. Ama, el padre de Esther era rabino y él ujú, la besó ujú, en estas cuestiones religiosas y ella era Darsanit. ujú, ujú, Me interesó mucho de su vida y de lo que escribió, lo estoy investigando ujú, ujú. ahora, sí. ¿Hay algún modo de sujeto específico que ambesas a tus elevos en la universidad en lo que toca a los sefaradí? ¿Algún modo de curso? No en la universidad, el año que pasó, Ujú. estuve enseñando como un curso sobre escritura sefaradí contemporánea. Ah, wow. Y sí, sobre Miriam Moscona, Ajá, que escribió Tela de Cebolla, ujú, una ujú, novela muy hermosa. ujú, Y sobre Marcel Cohen, que escribió ujú. esta carta para Antonio Sí. Saura. Ajá, ajá. Y también las poesías de Clarice Nikoitsky. Ujú, ujú, Meldimos todo esto en el curso y los elevos y las elevas estaban encantados. ujú, ujú. ¿También metiste alguna poesía de Juan Gelman? Sí, Ujú. Seguro que sí, ajá, seguro, sí, este es un curso muy interesante y muchos de estos textos están en la antología que claro, visualizan. Sí. sí, seguro, sí.